La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto urgente humanitario, el que crea impuestos temporales a las personas naturales y jurídicas damnificadas por la catástrofe del coronavirus. En la votación del viernes estuvieron a favor 3 morenistas, 4 correístas, 1 del BADI, se abstuvieron 2 de Creo, un PSC, 1 de Suma y una independiente del BADI. Homero Castañer, vicepresidente de la Comisión y asambleísta de Creo por Cañar. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Buenos días también. Ayer en la votación nueva del informe para el proyecto humanitario, usted fue el único que votó en contra, en cambio. Primero, ¿qué les pasó con esa transitoria, la 15ª? La aprueban el viernes, un informe donde incluyen que el SRI durante un año va a poder congelar cuentas bancarias, prohibir enajenación de bienes antes de iniciar un proceso coactivo. Y luego dicen, no, eso no consta, pero estaba. Y les tocó reunirse ayer a última hora recién para quitarlo. Así es, y quiero ser claro que esa transitoria fue leída, fue aprobada y fue votada dentro de la comisión. Es decir, no es que apareció por arte de magia. También no es el único problema. Si ustedes se fijan en las disposiciones generales, la 11ª y la 12ª, igualmente violentan la ley, violentan la Constitución. Este tema se debatió no se necesita de ley. Homero, estoy perdiendo ese audio, no lo escucho muy bien. Entiendo que me está diciendo que este sí fue un tema que se discutió y que se lo debatió en la asamblea. Me refiero a la disposición, a la transitoria 15ª, en la que incluso la llegaron a leer. Y esto se contradice un poco en que hubo una falta de comunicación o no lo entendieron bien, que no sabían que finalmente pasó, como fue lo que dijo el asambleísta Esteban Albornoz. Escuchemos algo de eso. Ustedes conocen que no fue el espíritu de los legisladores incluir este texto por un problema de comunicación. Se incluyó este texto que había llegado a la Secretaría de la Comisión. Con 32 minutos, asambleísta Castañer, retomando la comunicación con usted. Le decía que suena por lo menos raro, por no decir malintencionado, que hayan incluido esa disposición transitoria y que horas después digan que no era la intención aprobarla. Así fue, Stephanie. Y quiero ser claro, hemos regresado al mismo pantano verde que ha traído tantos gérmenes y bacterias al país. Se han vuelto a unir morenistas, correístas, para ponerle nuevamente impuestos a la clase pobre, a la clase media, a las empresas, crear nuevos impuestos y más aún violentar estos procesos legales que no pueden ser incluidos en esta nueva ley. Nosotros hemos sido claros, como bloque hemos presentado un informe de minoría en donde rechazamos esta idea de quitarle poder adquisitivo a la gente, a los trabajadores públicos, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores privados. Y por otro lado nos dan mensajes terribles cuando el robo, la corrupción en diferentes instituciones públicas, cuando hay negociados de mascarillas, ahora, pero lo que de está fundas de preocupando cadáveres. sobre lo que ocurre también, asambleísta, en su comisión, es que lo que van a pensar es que quisieran incluir ciertas cosas ahí casi que a la pasada, por si se llegan a filtrar, si hacen bulla, entonces ahí no, esa no era la intención. Le confunde a la ciudadanía si en medio de una crisis, cuando se le debería estar dando flexibilidad para pagar sus impuestos, cuando están saliendo de deudas, de pérdidas de empleo, ni siquiera saliendo todavía, estén pensando siquiera en discutir una amenaza de este tipo. Entonces, ¿de dónde salió esa disposición? ¿Quién la trajo a la comisión? Morenistas y correístas se reunieron para incluir estas disposiciones, estos articulados, y el tiempo nos dará la razón. Vamos a ver a qué costo ha sido esa negociación de votos para que nuevamente los compadres se unan y pasen esta ley al Pleno
en donde, repito, le ponen impuestos nuevamente al pueblo ecuatoriano, y algo más grave, Stephanie, se viola la Constitución porque la Asamblea no puede crear impuestos, y está en el articulado creación de impuestos que no vino en el proyecto original del presidente de la República. El 135 de la Constitución es claro, le da potestad exclusiva al presidente de la República para la creación de impuestos. Y aquí se han incluido impuestos que no vinieron en el proyecto original. Imagínese yo mañana de legislador o cualquier legislador, se le ocurre subir el IVA del 12 al 15%, o se le ocurre eliminar el impuesto a la renta. Nosotros no podemos, y existen incluso sentencias de la Corte Constitucional que ratifica que solo el presidente puede crear y suprimir impuestos. Pero sobre ese tema, para que la audiencia sepa a lo que usted se refiere, el que no haya venido del Ejecutivo, el tema de un nuevo impuesto y se lo haya incluido en la comisión, usted se está refiriendo al artículo 5 de ese proyecto, es decir, un impuesto que habla específicamente de la contribución para las empresas domiciliadas en paraísos fiscales, las que tengan propiedad de bienes inmuebles en el Ecuador. Es un impuesto de un 2% sobre el avalúo catastral del 2020. Lo que usted está diciendo es, eso no vino desde el Ejecutivo, ¿por qué lo propuso entonces la comisión? Aclarando que no son bienes inmuebles de propiedad de empresas domiciliadas en el Ecuador. Así es. Aquí puede haber intenciones buenas, puede haber iniciativas buenas, pero no podemos nosotros violentar la madre de nuestras normativas, que es la Constitución. Por eso nosotros votamos en contra, por eso nosotros rechazamos este informe y presentamos un informe de minoría que ya ha sido remitido al presidente de la Asamblea, y esperamos se ponga en conocimiento para el debate de esta semana en el Pleno de la Asamblea. Existen casos claros frente al tratamiento de estas leyes económicas urgentes. Existen disposiciones claras y nosotros no podíamos ser cómplices, peor encubridores de esta intención. Pero, asambleísta, ayer creo votó en contra, con su voto en contra, pero antes se abstuvieron, y antes también, me refiero al informe para primer debate. Lo que dijeron es que no querían obstaculizar, es decir, que pase al Pleno para el debate, independientemente de que estén de acuerdo o no, pero en la práctica sabemos qué es lo que pasa. Cuando llega al Pleno o se aprueba, aún con las modificaciones que dicen que van a discutir, le están permitiendo al presidente que el proyecto llegue a sus manos con el veto presidencial, que es su facultad como colegislador, el presidente, y armar el proyecto a su medida. Entonces, ¿qué están viendo ustedes frente a esa posibilidad? Bueno, repito, nosotros hemos presentado un informe de minoría, el que no se le ponga impuestos a la clase media, a las empresas que no tienen ni para pagar, no tienen para pagar sueldos, no tienen para comprar materia prima, en donde no hay creación de nuevos impuestos. Y en ese sentido, si nosotros permitimos que haya un informe, es porque también está incluido el informe nuestro. No estamos nosotros este rato pidiendo que no haya un informe, sino que se debata en el Pleno de la Asamblea el informe de mayoría, el informe de minoría, y al final veamos y la gente sepa, los mandantes sepan quiénes están de su lado y quiénes están del lado de los impuestos y estas imposiciones que las han querido llamar contribuciones voluntarias, que no son tal. Hablando de esos impuestos, esta contribución que están planteando ahora para que paguen los trabajadores que tengan ingresos netos mensuales, la tabla la ponen ahora desde $2.500, aunque aumenta un poco el porcentaje de la tarifa a pagar. Y en el caso de los que no trabajan en relación de dependencia, mantienen el tema de que no van a poder descontar para el cálculo de su contribución gastos personales ni rebajas. ¿Por qué se definieron estos cambios? No puede haber discriminación, Stephanie, y esa fue una de las razones que nosotros rechazamos este informe. ¿Cómo a los trabajadores autónomos se les cobra de una manera, a los de dependencia laboral de otra manera y a las empresas de otra manera? Por ejemplo, a los trabajadores autónomos estamos de acuerdo que si es que iba a haber un impuesto,
debía ser en el ejercicio fiscal 2020, pero a las empresas le ponen desde el 2019 y a los servidores públicos y privados sí se les permite hacer la disminución de los gastos personales y no a los trabajadores autónomos. Realmente no puede ser discriminatorio este trato que se da para estos nuevos impuestos que pretende recaudar. Pero en este informe ponen que el pago va a ser por 9 meses a partir del siguiente mes de la promulgación de la ley. Esa base, asambleísta, va a ser en función de la remuneración, del sueldo de qué mes. Y pregunto eso porque ¿qué pasará con los trabajadores, que es el caso de muchos, donde han tenido ya una reducciones del 25% en su salario? ¿Van a tener además que pagar una contribución? Bueno, tendrá que un reglamento definir ese tipo de situaciones, pero nosotros creemos que la expectativa va a distar mucho de la realidad. Después de que casi 500.000 de ecuatorianos pierdan su empleo, vamos a ver que la recaudación no va a ser tal. Y yo pienso que es un mal presagio, que esta cuenta supuestamente de ayuda humanitaria, de impulso de la economía, esté manchada por actos de corrupción, por enriquecimiento ilícito, por gente que quiere negociar en plena pandemia, en plena emergencia, y eso nos va a dar un mal presagio de lo que va a suceder con el manejo de esa cuenta, aunque nada nos causara asombro. Si unas elecciones se robaron, entonces son capaces de todo. Este momento hemos visto negociados a diestra y siniestra en hospitales, en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con ayudas humanitarias que deberían ser canalizadas de manera correcta. Y eso es lo que indigna a la gente, que le pidan contribuciones por un lado y por otro lado se estén robando la plata. Esa es la posición del vicepresidente de la comisión que está tramitando este proyecto urgente, Homero Castañer, asambleísta de Creo. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo.